La semana pasada y las dos últimas semanas hemos estado hablando sobre un personaje interesante de la Biblia. ¿Cuántos saben quién es ese personaje? Naamán, ¿verdad? Le digo sinceramente, Dios nos sorprende cada día. Yo no pensaba que esto se iba a tornar en una serie de mensajes, pero el pasaje me cautivó y le hemos ido sacando el jugo a este pasaje, y pues yo pensaba que ya iba a terminar hoy y se ha convertido en una serie sin quererlo, pero hoy vamos a hablar una vez más sobre Naamán. Y habíamos visto la semana antepasada de cómo una niña, en contra de todo lo que no parecía estar a su favor, estaba como empleada, había sido llevada cautiva, servía a la esposa de Naamán, testificó de su Dios, testificó del poder y de la gracia de Dios. Ella dijo que Dios podía sanar a Naamán. Eso todos lo sabemos, pero ¿querría Dios sanar a Naamán siendo que Naamán era un enemigo del pueblo de Israel? Esta muchacha tuvo una revelación de la gracia divina y dice: si tú vas donde el profeta Eliseo, que está en Samaria, él te puede sanar, o Dios te puede sanar a través de él. Entonces esto me sorprendió, ¿verdad? Porque a veces, aún en el siglo XXI en el que vivimos, nosotros los creyentes, con tanto conocimiento que ahora hay a través de todos los medios, a veces como que cuestionamos las intenciones de Dios. Y esta muchachita, sin estudios teológicos, sin seminarios, sin internet, sin Bible app en el teléfono, ella dice: Dios es poderoso y Dios puede sanarte. La declaración del poder y de la gracia de Dios le lleva a Naamán a buscar ayuda en Siria, porque Naamán era leproso. Y llega a Samaria, llega a Israel, busca ayuda, termina en la casa del profeta Eliseo. El profeta Eliseo no le sale a recibir como él quería que le saliera a recibir, sino le manda a bañarse. Vete a bañar en un río que es medio fangoso, en el río Jordán. Y Naamán se va enojado. Dice: yo pensaba que él iba a hacer de esta y de esta otra manera. Yo pensaba que él iba a invocar el nombre de Jehová, iba a poner su mano sobre mí y me iba a sanar. Sus siervos le dicen: no te está pidiendo nada difícil, solamente que te bañes en el río Jordán. Él dice: hay ríos mejores en Damasco, yo podría bañarme en otros ríos. Pero los sirvientes le dicen: ¿qué te cuesta hacer eso? Entonces Naamán decide aceptar, o vemos cómo él acepta, cómo abraza la bondad de Dios. Él creyó que Dios podía, porque le habían testificado del poder. Él creía que Dios quería, porque le habían testificado de la gracia a esta muchacha. Le dice: mi Dios puede sanarte. Así es que decide darle una oportunidad a Dios y decide creer en la bondad de Dios. Pero Dios le pone un desafío. El profeta le pone un desafío. Le dice: tienes que bañarte. Entonces reconoce Naamán que no solamente hay que creerle a Dios, sino que hay que obedecerle a Dios. Y decide creer en la soberanía de Dios. No tenía sentido que se bañara 7 veces en un río. ¿Por qué no fue una vez? ¿Por qué no fueron 2 veces? 7 veces. Cuando él obedece, sucede el milagro y queda libre de su lepra. Entonces habíamos visto cómo un testigo eficaz proclama el poder y la gracia de Dios, que lleva a Naamán a creer en la bondad y en la soberanía de Dios. Amén. Hasta ahí llegamos. ¿Verdad que sí? Hoy vamos a seguir el pasaje de la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 15, y vamos a llegar hasta el 19. Lo voy a leer completo para después entonces ir desmenuzando este pasaje bíblico. Segunda de Reyes 5, 15. Acuérdense que terminamos la semana pasada en el versículo 14, que él es sanado de su lepra. Y volvió Naamán al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, delante de Eliseo. Y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Recuerde que la semana pasada dijimos que Naamán había traído, ¿quién se acuerda? ¿Cuánto trajo en regalos? ¿Alguien se acuerda? 3.130.000 aproximadamente, ¿verdad? Eran unos cuantos ciclos de plata, unas 6,000 piezas de oro y vestimentas, 600 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, etc. Eran 3 millones y pico de dinero en el tiempo de hoy. Él regresa y dice: recibe algún presente de tu siervo. Naamán queriendo darle una ofrenda a Eliseo, el profeta de Dios. Mas él dijo: vive Jehová, esto dice Eliseo, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré.
y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Ahora estoy un poquito confuso, déjeme aclararle. Naamán dice, quiero darte regalos. Eliseo dice, no. Naamán dice, bueno, entonces déjame llevarme tierra de aquí. No tiene sentido, ¿verdad? Ya que tú no me recibes algo, entonces me voy a llevar algo. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto de la civilización de aquellos tiempos era que usted podía adorar a el Dios que usted quería adorar solamente en el lugar de jurisdicción de ese Dios. En otras palabras, si usted quería adorar al Dios de Israel, ¿a dónde tenía que ir? A Israel. Si quería adorar al Dios de los cananeos, tenía que ir a Canaán. Ese era el concepto, ¿verdad que sí? De las civilizaciones de ese tiempo. Los israelitas sabían un poco mejor que eso y ellos sabían que podían edificar un altar a Jehová donde quiera que estén, porque habían pasado por el desierto y donde ellos iba el tabernáculo de Jehová y pues ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está pidiendo Naamán? Naamán está diciendo, yo desde ahora en adelante, yo voy a adorar solamente a Jehová. Pero como voy a Siria de regreso a mi país y no tengo tierra donde adorar al Dios de Israel, quiero llevarme tierra de Israel para con esa tierra de Israel edificar un altar a Jehová y poder adorarle propiamente. Eso es lo que está implicando Naamán. Entonces, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Y ahora el versículo 18 dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, en otras palabras, Naamán dice, te pido perdón por adelantado, pido perdón a Dios por adelantado, que cuando yo entre en el tiempo de Rimón, Rimón era un dios pagano de Siria, cuando dice el rey entre en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando tal haga, Jehová perdone esto a tu siervo. Entonces Naamán está diciendo, yo voy a tener conflictos de regreso en mi nación con respecto de mi fe, ¿no? Anticipa, dice, yo soy la mano derecha del rey, se recuerda que era un principal del rey, y dice, cuando el rey entre conmigo al templo y él se apoye en mí, yo voy a tener que inclinarme juntamente con él y pido perdón por adelantado. Ahora, esto no es ninguna justificación para la idolatría, ¿sabe? Recuerde que los jóvenes hebreos no se quisieron postrar ante la imagen del rey Nabucodonosor y por eso fueron sentenciados prácticamente a muerte, pero en vez del diablo poder matarles, lo que ellos pudieron experimentar es al Dios vivo, al Dios de Israel en medio del el horno de fuego. Pero a mí me trajo un poquito de conflicto este pasaje, digo, pide perdón por adelantado. Luego vamos a ver un poco más al respecto de esto. Y la respuesta de Eliseo también me sorprende. Eliseo, en vez de decir, ¿cómo va a ser posible que tú ahora que dices que vas a adorar a Jehová, no, después te vayas a inclinar ante Rimón? Pero sin embargo, Eliseo le dice, ve en paz, ve en paz. Ahora, Dios nos ha estado hablando en estas últimas semanas a través de este pasaje de la Biblia. Y si es que usted no ha estado aquí presente las 2 últimas semanas, usted puede revisar estos mensajes, están en YouTube. ¿Cuántos ven los mensajes en YouTube? ¿Cuántos los revisan? ¿Cuántos dicen a sus amigos, ven un mensaje, Pastor Guido? No predica tan bien, pero ahí Dios te habla. ¿Verdad? YouTube, usted escribe para buscar en YouTube, Templo Calvario NJ, y ahí le sale. Ahí están mensajes desde hace 3, 4 años y algunos otros especiales videos que hemos tenido. Usted puede revisar eso entonces en Templo Calvario. Pero a través de estas 2 últimas semanas, como hemos venido diciendo siempre, al primero que Dios le habla es al que trae el mensaje, al primero que lee la palabra de Dios. Yo he sido desafiado de parte de Dios. He sido desafiado a proclamar con más vehemencia, con más denuedo, el poder y la gracia de Dios. Porque a veces nos dormimos en los laureles, como decimos, nos acomodamos, nos aquietamos, nos quedamos en el contentamiento, ¿verdad?
se aplaca nuestro furor de testificar de Dios y nos olvidamos que Dios es poderoso. Y necesidades alrededor nuestro hay por todo lado. Y muchas de las veces terminamos razonando a Dios. Y nos cuestionamos, ¿querrá Dios salvar a esta persona? ¿Querrá Dios bendecir a esta persona? Pero si este no es creyente, este es un impío. A mí no me gusta usar la palabra impío, pero impío lo único que quiere decir es que no tiene piedad, ¿verdad? Suena feo, pero decimos, esta persona no conoce a Dios. ¿Querrá Dios sanarle a esta persona? ¿Querrá Dios hacer algo por esta persona? Y a veces nos cuestionamos, pero si yo estoy pasando por tal o cual circunstancia y yo no recibo el milagro, ¿de dónde saco fuerzas para proclamar con denuedo que Dios es poderoso y que Dios es misericordioso para sanar? Esta muchachita, de la cual no tenemos el nombre, que era una empleada, tuvo el coraje, tuvo el valor, tuvo el denuedo de decir que Dios era poderoso y que Dios era un Dios de gracia. Y esto desató en Naamán. Naamán se fue a explorar, a buscar la bondad de Dios y terminó con un encuentro con el Dios que dijimos la semana pasada, soberano, la soberanía de Dios. Gracias, hermana Reina, la soberanía de Dios. Tenemos que aferrarnos cada día más a la bondad de Dios y a la soberanía de Dios. Y como le digo, ¿cuántos aquí han sido desafiados por estos mensajes? ¿Verdad que sí? Y le digo, si es que no ponemos patitas a nuestra fe, si somos oidores olvidadizos de la palabra de Dios, no vamos a poder ver el fruto del plan de Dios cumplido en nuestras vidas. El plan de Dios cumplido en nuestras vidas. Y yo pienso que todo todo se basa en base a algo, en base a la gratitud, en base a la gratitud. Yo tenía un amigo hace muchos años, todavía lo tengo, está en Puerto Rico, y él me dijo una vez algo, yo no le entendí, después lo entendí. Él dice, yo prefiero deber dinero y no deber un favor. Porque cuando debo dinero, le pago, ¿verdad? Me prestaste $200, toma $200 y estoy agradecido, pero toma, ya te pagué. Pero en cambio, cuando él me dijo, cuando debes un favor a alguien, esa persona te llama a las 3 de la mañana. Hermano, como decimos, se me ponchó una llanta, ¿verdad? Tengo un flat, estoy estoqueado. Miren ese Spanglish ahí está funcionando tremendo. Se me ponchó una llanta, estoy estoqueado, tengo un flat, ayúdame. Si usted le debe un favor a esa persona, especialmente cuando usted le debe un favor, escuche esto, que no le puede pagar. Cuando usted le debe un favor que no le puede pagar y usted reconoce ese favor, entonces usted pasa de ser agradecido a tener gratitud. Porque el agradecimiento es una acción. Yo doy por agradecimiento, recompenso, pago el favor, pero la gratitud es una actitud. El yo ser agradecido no determina quién yo soy, determina una acción que yo estoy haciendo. Pero mi actitud puede cambiar. Usted me hizo un favor un día, me prestó dinero, yo le pago los $10, muy agradecido, hermano, le invito a tomar un café, pero más luego como ya le pagué mi favor, ya le pagué los $10, si usted me llama y me pide algo, no, busca otro que te ayude, porque no ha cambiado mi actitud. Yo simplemente tomé la acción de pagar el favor que me habían hecho. Y déjeme decirle que yo creo que ese es uno de los grandes problemas en el pueblo de Dios. Uy, dije algo malo, María, dije algo malo. No. Es uno de los grandes problemas en el pueblo de Dios. Y yo quisiera en este día poder decirle que la gratitud y la adoración van de la mano. Son inseparables. Sin una gratitud sincera, no hay adoración verdadera. Y hasta donde yo sé en la palabra de Dios, en el libro de San Juan, cuando Jesús tiene un encuentro con la samaritana, Jesús revela una cosa bien grande, un principio bien grande.
Ahí la Biblia dice que Dios está buscando a los agradecidos. A los adoradores. Porque los agradecidos pueden pagar un favor, pero los que tienen gratitud en su corazón, los que saben que no pueden devolverle el favor a Dios, pasan de ser agradecidos, pasan a ser adoradores. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el día de hoy hemos cantado esa canción que tremenda, ¿verdad? Tus ojos están sobre la tierra buscando verdaderos que te adoren en espíritu y en verdad. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Es usted un adorador? ¿Es usted un adorador? Levanten la mano los que son adoradores de aquí. Ok, este viernes vamos a tener más de 100 personas en el santo. Amén. Amén. El que es un adorador no se pierde la oportunidad de adorar a Dios. Y dicho sea de paso, los que dicen que son adoradores, perdóneme que le haga una pregunta, no estoy dudando, simplemente le quiero hacer una pregunta para ayudarle a evaluarse usted. Vamos a poner un ejemplo, del 1 al 10, ¿qué tan adorador es usted? Póngase ahí una marca, usted un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 10. ¿Qué tan adorador es usted? Y si es que usted dice, pues yo soy un adorador 100%, déjeme preguntarle, ¿cuántas horas a la semana adora usted? Porque adoración o ser un adorador no está limitado a una iglesia, a una congregación, aunque la congregación de los santos es poderoso, eso no lo podemos quitar de la Biblia, que instituyó la iglesia fue el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántas horas a la semana adora usted? El adorador adora, como decimos por ahí, 24/7. Hoy día tuvimos una reunión con el grupo de adoración y en el Salmo 149, cerca de los últimos versículos, dice que adoremos a Dios aún sobre nuestras camas. Eso quiere decir que usted se va a dormir adorando y se levanta adorando. Se levanta adorando. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Usted dice, pastor, yo soy adorador 24/7. 24/7. Le digo, yo también creía eso. Hasta que alguien me rebasó en el carro, hasta que alguien me mostró mala cara en la tienda, hasta que hubo un problema, hasta que hubo una dificultad y de pronto se me fue el gozo. Y en vez de alabanza viene ¿cómo decimos? La quejabanza. Empezamos a dar complaint, empezamos a cuestionarnos, pero ¿y por qué a mí? Y solo Dios a mí, ¿y por qué me pasa esto? Y hemos dejado la adoración de un lado. Eso no se llama tener una actitud de gratitud, porque la actitud de gratitud que ha creído en el poder, la gracia, ha creído en la bondad y en la soberanía de Dios, reconoce que Dios está en control de todas las cosas y no importa lo que venga en contra de nosotros, nosotros podemos pararnos en la palabra y decir, el Dios soberano ha declarado bendición sobre mi vida y no hay quien le haga cambiar de idea. Y yo creo lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman al Señor. Aquel que me cortó en la carretera y que por culpa de él llegué 5 minutos más tarde, puede ser que Dios le mandó para librarme de un accidente que yo tenía 4 minutos adelante del camino. Tenemos que creer que Dios está en control de me gusta decir esto a mí, de cada microsegundo de mi existencia. No de cada segundo, no de cada minuto, no de cada hora. Mi Dios está en control de cada microsegundo de mi existencia. Aleluya. Cuando yo creo eso y cuando creo también que no solamente el Dios soberano está a favor de mí, sino cuando yo creo lo que dijo María aquí hace un rato, ¿verdad? Que Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Entonces las circunstancias no validan la presencia de Dios en mi vida. Y estudiando la vida de José, cuando él tiene un encuentro con sus hermanos, ¿verdad? Ya cuando llega al trono, después de haber pasado por el pozo, por la prisión, por ser esclavo, por la prisión, llega al trono de Egipto a ser el segundo más poderoso en el mundo. Cuando se encuentra con sus hermanos, dice, lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo tornó para bien. Y ustedes me vendieron como esclavo, pero yo fui mandado aquí por Dios para salvar vidas. ¿Cuántos creen en la soberanía de Dios? ¿Y cuántos creen en la bondad de Dios? Dios puede usar el momento, Dios puede usar el día, Dios puede usar la hora más oscura de tu vida para glorificarse. Dios está trabajando a favor tuyo y a favor de tu familia.
Y de la única manera que nosotros vamos a poder ver y abrazar la bendición de Dios es cuando nosotros lo creemos. Y cuando lo creemos, cuando entendemos la magnitud del favor divino y cuando entendemos nosotros que no podemos pagarle a Dios por lo que hemos recibido de Él. En cierta ocasión Jesús estaba, esto es en el Evangelio según San Lucas, es una de las instancias en la que Jesús fue ungido. Muchos comentaristas dicen que el relato de Lucas es diferente al relato de Mateo, de Marcos y de Juan. Estaba en la casa de Simón, no dice que es Simón el leproso, estaba en la casa de Simón y viene una mujer pecadora, dice la Biblia. Y verdad, empieza a lo que Jesús estaba sentado. Ella rompe un frasco de alabastro y empieza a ungir los pies de Jesús y a enjugarlos con sus pelos, ¿verdad? Con su cabello. Y empiezan a haber rumores. Si Jesús supiera que esta es una pecadora, no se dejara tocar los pies. Y Jesús le dice a Simón, le dice: Simón, te voy a preguntar algo. Dice hay dos deudores. El uno debe un poquito y el otro debe mucho. Y el acreedor les perdona a los dos. ¿Cuál tú crees que amará más? ¿Al que se le perdonó poco o al que se le perdonó mucho? Y Simón responde: pues es obvio. ¿Quién va a amar más? Al que se le perdonó mucho, ¿verdad que sí? Y Jesús dice: bien has dicho. Y después le dice: yo vine aquí, tú no me has dado agua para mis pies, no me has dado un beso, etcétera, etcétera. Pero el principio es que la magnitud del perdón, ¿quién la determina? ¿El acreedor o el deudor? La magnitud del perdón, ¿quién la determina? ¿El acreedor o el deudor? La magnitud del perdón, el acreedor es el que está perdonando, ¿verdad? El acreedor dice: te perdono. Ahora, la cantidad es grande. Él dice: bueno, es bastante dinero, pero te perdono. Al otro viene y le dice: la cantidad es pequeña, pero te perdono. La acción es la misma, la decisión es la misma. La magnitud del perdón recibido la determina el deudor. El deudor. Ahora, déjeme decirle una cosa. Déjeme preguntarle algo. Al que debía poco, ¿cuánto de la deuda se le perdonó? Todo. Y al que debió mucho, ¿cuánto de la deuda se le perdonó? Todo. Entonces, el que debió poco, él determina: a mí se me ha perdonado todo. Por lo tanto, voy a amar con todo mi corazón. ¿A cuántos de aquí Dios les ha perdonado todo? Y déjame decirle una cosa: aquí no hay personas que hayan sido medio aceptables delante de Dios. ¿Verdad que no? Porque la Biblia dice que éramos enemigos de Dios, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, usted determina qué tanto le perdonó Dios a usted. Usted determina la magnitud del perdón. Y cuando usted entiende que a usted se le perdonó todo su pecado, entonces usted va a amar con todo su corazón a Dios. Y cuando usted entiende que usted no va a poder pagar la deuda, no va a poder pagar por el favor de Dios, acuérdese que el agradecido paga, pero el que no puede pagar vive agradecido. Gracias. Bonita frase, cayó bien eso. El que está agradecido paga, y el que no puede pagar vive agradecido. Entra en una actitud de gratitud y eso le convierte en un adorador. Le convierte en un adorador. Entonces, un corazón ingrato no puede ser un adorador que adora en espíritu y en verdad. No puede ser. Acuérdese que una gratitud sincera nos lleva a ser un adorador verdadero. Gratitud, dice la palabra, de un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio a favor
que se nos ha hecho y a corresponder de alguna manera. Pero como no podemos pagar, entonces vivimos con una actitud de gratitud. Ahora, todos aquí hemos pasado de esclavos a ser no solamente libres. La Biblia dice que Dios nos ha constituido reyes, embajadores, herederos. Hemos pasado de ser esclavos a herederos. Hemos pasado de las tinieblas a la luz, ¿verdad que sí? Ahora, mucho más. Antes no podíamos ayudarnos ni a nosotros mismos. ¿Cuántos se identifican? Aleluya. Yo pasé por años queriendo yo darme mi propia medicina, ¿verdad? Por años, esclavo del alcohol y de las drogas. Yo no podía ayudarme ni a mí mismo. ¿Y cómo no ser agradecido con Dios cuando de esclavo yo he pasado a ser un rey, un príncipe? ¿Y cómo no ser agradecido con Dios que cuando yo no podía ayudarme a mí mismo, ahora Dios me ha constituido y nos ha constituido en sacerdotes del Dios Altísimo, en portadores de buenas nuevas? Usted y yo tenemos palabras de Dios, palabra de Dios que liberta, que da nueva vida. Somos más que perdonados. Somos más que justificados. Somos adoptados. Dios toma la iniciativa de redimirnos. Pero usted y yo tenemos que tomar la iniciativa de rendirnos a Él. Dios toma la iniciativa de adoptarnos. Pero usted y yo tenemos que tomar la decisión de adorarle. Es una decisión de corazón que tenemos que tomar. Aleluya. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora vamos a revisar rapidito de dónde yo saqué toda esta información. El versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Hubo un cambio en la vida de Naamán. Él dice, ahora conozco. Ahora yo puedo imaginarme que Naamán, siendo un hombre de dinero, siendo un hombre de influencia, siendo un principal en el ejército de Siria, él seguramente acudió a todos los doctores, a todos los sabios de Siria, acudió a todos los dioses de Siria y posiblemente a los curanderos de Siria. Pero él dice, algo ha sucedido en mí. Ahora yo conozco. Él no dice ahora yo sé. Escucha, esto es bien interesante. Él no dice ahora yo sé que Jehová es el Dios de Israel. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Pero yo no lo conozco. Nadie me ha presentado, le he visto por televisión. Pero para yo decir yo conozco, yo ahora conozco que Dios es porque yo he estado en presencia de ese Dios, porque yo he experimentado un toque de Dios. Cuando usted es presentado a alguien, usted le extiende la mano, usted dice yo he estado en presencia de esa persona, yo le conozco. Yo no sé si Naamán cantó ese corito que decía, me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé, ahora yo conozco. Antes no conocía, pero ahora yo conozco, ahora hay una diferencia. Yo conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Es interesante cómo una persona pagana pone en vergüenza a una nación. Porque una persona que salió de un mundo de idolatría reconoce que solo hay un Dios en la tierra. Y el pueblo de Israel, que vio las maravillas de Dios, una y otra vez caían en la idolatría. Puso en vergüenza a todo Israel. Entonces Naamán viene y dice, vamos a leer el versículo, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Dice, yo traje $3 millones. Yo conozco que Él es Dios ahora, yo conozco ahora su bondad y su soberanía. Quiero pagarle a Dios.
Recibe algún presente. ¿Quiero pagarle a Dios o quiero pagarte a ti? Y Eliseo le dice que no. No quiso recibirle. Naamán insiste y Eliseo le dice que no. Porque yo pienso que dentro del plan de Dios, Dios quería escudriñar más profundamente el corazón de Naamán hasta dónde iba a llegar su agradecimiento, hasta dónde iba a llegar la intención de él de poder rendirse al Dios que acaba de conocer, que acaba de salvarle la vida. Y tiene esta lucha y él quiere pagar, pero el profeta Eliseo, el portavoz de Dios, dice, en otras palabras, dice, tú no puedes pagar el favor de Dios. Y mientras yo preparaba este mensaje, el Señor ponía en mi corazón que a veces nosotros pretendemos pagarle a Dios. Estamos agradecidos, queremos pagarle a Dios por la salvación. Adrian Rogers dijo una vez, lo he citado otras veces, que dice, hay personas que vienen a la iglesia y ponen su ofrenda, lo que sea, $1, $5, $10, y piensan que le han hecho a Dios un gran favor. ¿Verdad? Vienen un domingo a la iglesia y dicen, cumplí contigo, ya estuve aquí, chequea, estoy ahí en el... Pero déjeme decirle, un corazón agradecido va más allá que ofrendar y diezmar, que contribuir para las misiones. Y usted y yo tenemos que modelar eso. ¿Sabe por qué? Porque si no modelamos, estamos viviendo un evangelio barato. Porque si usted y yo pensamos que cumplimos con Dios con venir a la iglesia un domingo, si usted y yo pensamos que porque yo soy ujier en la iglesia, porque soy diácono, porque soy músico, porque canto, porque trabajo con los niños, yo estoy bien, ya le pagué mi deuda a Dios. Nunca vamos a llegar a ser verdaderos adoradores. Nos hemos quedado estancados en las obras, en el agradecimiento. Pensamos que podemos pagar el favor que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y por qué le digo que usted y yo debemos modelar eso? Porque verdaderos adoradores engendran verdaderos adoradores. Verdaderos discípulos hacen discípulos. Pero cuando usted y yo diluimos el mensaje y decimos a nuestros hijos, decimos a nuestros amigos, solamente ve a la iglesia, cumple con el Señor. Son 2 horitas, cumple con el Señor. Eso es religión. Y Naamán no tuvo religión. Naamán consiguió una relación. Ahora yo conozco a Dios. Ahora yo sé que Dios es verdadero. Usted y yo somos los que ponemos el nivel, el estándar de cómo debería ser nuestra ofrenda y nuestro sacrificio a Dios. Romanos 12:1 dice, y el apóstol Pablo hablando, fíjese el clamor con que dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. La nueva versión, la nueva traducción viviente, dice, ese es el culto que a Dios le agrada. Eso es lo mínimo que ustedes pueden hacer. Presentar todas sus vidas y sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No es venir a la iglesia un par de semanas, un par de horas y usted ya cumplió. No es decir, yo voy a colaborar con esto, yo voy a colaborar con el otro. No se base en eso, su aceptación de Dios. Dios le aceptó a usted antes de que usted le dé nada a Él. Dios le aceptó a usted cuando usted era inmerecedor. Dios le adoptó a usted como su hijo cuando usted era un enemigo de Dios. ¿Cómo poder pagarle? No puedo pagarle. No puedo pagarle. Y como no puedo pagarle con una acción de agradecimiento, entonces voy a vivir agradecido. ¿Dónde estabas anoche cuando estaba preparando ese mensaje? Estaba agradecido con Dios. Ok, yo necesitaba esa línea que como no puedo pagarle con mi agradecimiento, tengo que vivir agradecido. ¿Verdad que sí? Una actitud de agradecimiento me convierte en adorador. Naamán dice, ya que no puedo pagarle por lo que Él ha hecho por mí, yo quiero adorarle. Y no quiero adorarle aquí, no quiero adorarle aquí delante de Eliseo, no quiero adorarle aquí solamente en Israel. Yo quiero llevarme a Dios, yo quiero llevarme a un altar donde que yo pueda adorarle a Dios en todo tiempo. Ahora eso, ¿cómo sería? Es una pregunta para nosotros.
Te dice, yo adoro en la iglesia cuando canta el hermanito, la hermanita. Yo me gozo. ¿Qué tanto de la iglesia te llevas tú a tu casa? ¿Tienes un altar de adoración en tu casa? Si no tienes, mira, llévate 4 pies cuadrados de alfombra aquí, que equivalen a 2 mulas de tierra, ¿verdad? Y construye un altar en tu casa. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia no satisface la bondad, no puede pagar todo lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando tú reconoces eso, dice, yo voy a llevarme a Dios conmigo a donde yo vaya. Yo me voy a llevar conmigo a Dios a mi casa. Yo voy a construir un altar en mi casa. Yo quiero adorarle a Dios en todo tiempo. En mi casa, en mi trabajo. ¿Qué tan agradecido estás tú de Dios? ¿Qué tan agradecido? Infinitamente agradecido. ¿Hay gratitud en tu corazón? ¿Has reconocido que no puedes hacer nada para pagarle a Dios? Entonces, conviértete en un adorador. Que los ojos de Jehová recorren toda la tierra buscando sobre quién Él ha de manifestar su favor. Y ha manifestado su favor hacia nosotros. Pero mire, si es que hay algo, creo yo, que a Dios no le agrada, es un corazón ingrato. Y a propósito, la palabra gratitud y la palabra grato tienen la misma raíz. Algo grato, ¿qué es? Algo agradable. Usted y yo nos convertimos en un perfume agradable delante de Dios cuando tenemos un corazón de gratitud. Nuestra adoración, nuestras oraciones, nuestra adoración suben como un perfume de olor fragante delante de Dios. Usted y yo somos gratos a Dios cuando cumplimos aquello para lo cual hemos sido llamados, hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Gloria sea a Dios. Naamán llegó al fin de su cuerda y cuando todo le falló, conoció a Dios. Y puedo decirle que en más de una vez yo he procurado el camino más fácil, el de menos resistencia. El día viernes meditábamos y nos desafiábamos, ¿verdad? Que antes de alcanzar por ese Tylenol, tómese un Tylenol, tómese su medicina cuando usted la necesite, pero empiece a proclamar de que hay una justicia más grande declarada sobre su vida, empiece a abrazar la bondad de Dios, empiece a abrazar la soberanía, pídale a Dios, dígale, Señor, yo no quiero ser un drogadicto, no quiero depender de las medicinas, no quiero depender de esto, pídale a Dios de corazón. Yo creo que Dios le va a escuchar, creo que Dios le va a responder. ¿Cree usted que Dios le puede librar de esa presión alta? ¿Cree usted que Dios le puede librar de esa diabetes? ¿Cree usted que Dios le puede librar de ese problema que usted tiene? Pero empiece a pedirle y a clamarle, pedirle y a clamarle. Gloria sea a Dios. Creo que nos perdemos de muchas bendiciones de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no sería agradecidos, porque no tenemos gratitud de lo que hemos recibido. Si somos agradecidos de lo que hemos recibido, pagamos y ya se acabó el agradecimiento, ¿verdad? Pero si no tenemos gratitud por lo pequeño que hemos recibido, Dios no puede seguir obrando en nuestras vidas. Dios no puede seguir obrando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Luego, para terminar, cuando Naamán dice, te ruego que me perdones, que Jehová me perdone cuando yo me incline ante Rimón. No quiero pasar mucho tiempo aquí. Vuelvo a decir, esta no es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar. Pero esto me da esperanza a mí porque usted y yo vamos a fallar en algún momento. Sean las presiones de nuestro trabajo, las presiones de la vida, usted y yo vamos a fallar en algún momento. ¿Verdad que sí? El profeta vio el corazón de Nehemías. Eliseo era un profeta bien entonado con el Señor. Y él, en vez de reprocharle, le dice, ve en paz. Porque el Dios que te llamó es un Dios de gracia. Y si fallas una vez, si fallas 2 veces, la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta.
Dios hizo provisión en la cruz del Calvario para nuestros errores que podamos cometer. Si Él nos perdonó antes de ser sus hijos, también nos va a perdonar después de ser sus hijos. No nos da licencia para pecar. No nos da licencia para pecar. Es el corazón de Dios dispuesto a perdonarnos. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Aleluya.